¿La operación Chavín de Huántar sirvió de algo? Contexto. La podredumbre de la dictadura del fujimontesinismo se encontraba en pleno faenón. Escándalos de narcotráfico comenzaban a salpicar a los cacos que gobernaban, Alberto y Vladi. Segunda etapa de la dictadura que había iniciado en 1990, reforzada con el autogolpe del 5 de abril del 92 y con la imposición de la Constitución dictatorial del 93 que lograba su consolidación, pero requería el continuismo para legitimar el saqueo y cualquier intento de recuperar los derechos laborales por parte del pueblo debía evitarse. Es así que los fujimontesinistas lograban hacerse con el botín del segundo gobierno en 1995. Marta Chávez y Luz Salgado eran las jóvenes promesas del régimen y festejaban a más no poder. Aseguraban sus fechorías hasta el año 2000. Fue justamente en 1996 que un grupo de guerrilleros del extinto movimiento revolucionario Tupac Amaru tomó la decisión de secuestrar la embajada del Japón, ubicada en San Isidro, para intentar negociar directamente con el dictador nipón Alberto Fujimori. Episodio 1. La amenaza de un fantasma. El plan desde un inicio fue más un espectáculo que algo que buscara realmente un beneficio común para el país. Era descabellado porque las demandas del movimiento guerrillero pretendían conseguir una indemnización para su organización y la liberación de los presos del mismo movimiento. En sí, no había realmente una brújula en lo que buscaba Serpa Cartolini y compañía. Eran pedidos sin objetivos concretos, ni siquiera exigían la renuncia del dictador, ni mucho menos lo acusaban de ser corrupto o de estar ligado al narcotráfico. Un timorato Serpa se vestía de villano hollywoodense, listo para escenificar el primer programa reality de fines del siglo XX. En el lugar se encontraban los familiares del dictador japonés, además del infame de Francisco Tudela, entre otros operadores del fujimontesinismo. Pero esta toma de la embajada fue un fracaso total desde un inicio, ya que es bien conocido que cualquier grupo o movimiento revolucionario tendría que tener cabeza fría para no meter la pata. Y eso fue justamente lo que ocurrió, ya que Serpa Cartolini y sus compañeros dieron libertad a los familiares del dictador, madre y hermanas de Fujimori. Justamente las que fueron acusadas por el robo de las donaciones. Es decir, liberaron a la razón de ser de este disque ataque estratégico a la dictadura ese mismo día. Un fiasco que no debió continuar. Un ridículo para cualquier movimiento revolucionario, que no califica como ataque terrorista ni por chiste, ya que ese secuestro fracasó el mismo día que inició. Y obviamente el régimen lo sabía perfectamente. Simplemente explotaron de manera perfecta el golpe fallido del MRTA para reforzar al régimen, logrando planificar un final de película que hasta el día de hoy es aplaudido a rabiar por seguidores y admiradores, la famosa operación conocida como Chavín de Huántar. Episodio 2. Un nuevo reality. Gracias a la metida de pata del MRTA, o quizá no, porque es sabido que estos atentados son planificados y muchas veces conocidos por el servicio de inteligencia, en cualquier país se tienen registrados informes y alertas por posibles ataques o secuestros que serán ejecutados por algún movimiento guerrillero. No sería raro que todo este circo haya sido incluso empujado por el mismo régimen. Recordemos que tanto Montesinos como Fujimori preferían que Abimael Guzmán permaneciera libre, atentando contra el país con cualquiera de sus planes, y que el país continuara bajo del terror de los dos terrorismos, el de Sendero Luminoso y del sendero fujimontesinista. Igual que hoy con los extorsionadores, al gobierno títere no le importa capturar a los cabecillas de estas bandas y darle solución al problema de las organizaciones criminales que atentan contra el país. Ya lo dijeron antes, al fujimontesinismo le encanta que el Perú se desangre. No le importa el pueblo, solo su bolsillo. Sabiendo esto, es muy saludable cuestionar el circo de la toma de la embajada del Japón. Quizá algún infiltrado o simplemente algún agente de inteligencia bien sabía lo que ocurriría y el régimen simplemente permitió que ocurriera. No es descabellado pensarlo, ya que Estados Unidos hizo lo mismo con las Torres Gemelas. La CIA sabía de primera mano que se iba a suscitar un atentado terrorista y permitieron que ocurriera. No lo digo yo. Lo dicen los mismos agentes del FBI que sabían que Al-Qaeda cumpliría su amenaza. No es nada descabellado imaginar que la dictadura de Fujimori podría orquestar algo parecido. Contaban con un conocedor del servicio de inteligencia que espiaba a medio mundo, don Vladimiro Montesinos, y qué coincidencia que en aquel entonces tanto Alberto como Vladi estaban siendo vinculados al narcotráfico, junto a Nicolás Hermosa Ríos, el comandante de las Fuerzas Armadas en aquel entonces. Así como lo oye, las Fuerzas Armadas sí se manchan. Lo hizo Montesinos y muchos de sus cómplices como Hermosa Ríos, seguramente el almirante Montoya, José Cueto, Carlos Tubino y otros impresentables lo deben recordar muy bien. La pregunta sería, si toda esa hipótesis fuera cierta,
¿Por qué lo harían? La respuesta sería sencilla: atención mediática. Y aquí, sin necesidad de ninguna hipótesis o sin aplicar la conspiranoia, nacería el primer reality con mejor sintonía de fines de 1996 a principios de 1997. Toda la prensa se volcó y se dedicó a filmar qué pasaba y qué no pasaba en la casa de Gran Hermano, en la embajada del Japón. Para los que recuerdan este hecho, las noticias eran mañana, tarde y noche sobre la telenovela del momento. Los rehenes de la embajada, las visitas del cardenal Cipriani, ese que posteriormente sería acusado de por el mismísimo Papa Francisco, y que nunca cuestionó a Fujimori en la dictadura de aquel entonces. Le daban cámara a los mismos emeritistas, les faltaba transmitir los partiditos de fulbito que tenían en la embajada. Los emeritistas eran los influencers del momento. Por su parte, el régimen, que estaba siendo cuestionado por lo antes mencionado, ahora se convertía en necesario para darle solución a este secuestro. Fujimori pasó de presidente cuestionado a presidente paladín gracias a este reality. Aprovechaba las cámaras, fungía de líder neto, se mostraba indignado y por supuesto Montesinos probablemente saboreaba estos momentos de picos de rating con los que cualquier Magali habría soñado, ya que es sabido que Don Vladi hacía y deshacía en la prensa, desde los noticieros hasta las entrevistas y en casi toda la prensa escrita, televisada y radial. Si no, vean los Vladi videos y todas las investigaciones en las que el régimen intervenía. No es raro que la prensa hoy en día siga haciendo lo mismo. Se acostumbraron a esa inmundicia. Entonces todo esto tenía que verse positivo para el régimen, con cero cuestionamientos y con un final de película que seguramente ya estaba escrito. Episodio 3. El regreso del Cid nipón. El régimen gozó de la atención mediática que ni los señores de Esto es Guerra, Combate y demás programas basura tuvieron. Era la época dorada del chino. Y dorada porque se estaban llevando el oro en lingotes. Hundían al país en la peor corrupción de su historia. Ya operaban con el narcoavión presidencial, conocían sus rutas, en fin, se estaban levantando al Perú. Pero Fujimori tenía que salir como un héroe. Ya la sintonía comenzaba a caer y las transmisiones en vivo eran algo aburridas. Habían transmitido incluso en las fiestas de fin de año. Solamente les faltaba televisar los villancicos desde la embajada y la fiesta de fin de año con el brindis respectivo con los rehenes, hasta el primer partidito de fulbito del año. En fin, todo esto ya cansaba y por supuesto Montesinos y Fujimori ya ensayaban el final de esta telenovela. Se gestionaba la famosa operación de Chavín de Huántar, que pondría fin a este reality show. Increíblemente, los emerretistas se habían enmohecido en sus laureles, se habían hecho amigos de los rehenes, permitían que Cipriani ingrese como si fuera el Zin. En fin, un fracaso total. Cualquier talibán o miembro de Al Qaeda se reiría de este circo. Encima ya era casi medio año de estar encerrados en esa embajada, y sin siquiera tener las cosas claras. Todo supuesto terrorista es temerario, ejecuta sus planes de manera efectiva o simplemente se inmola. Pero este grupo supuestamente terrorista se encontraba al parecer dispuesto a seguir instalado en este lugar por sus comodidades. El buen trato, la atención mediática, sus pichanguitas, la buena comida, etc. O simplemente por no tener las cosas claras. Y por su ingenuidad al creer que el régimen cedería a sus solicitudes más temprano que tarde. Pero no fue así. El día final simplemente llegó y el régimen ni siquiera tuvo piedad y dio por finalizado el contrato de reality por liquidación inmediata. En una guerra no puedes titubear ni te puedes poner cómodo. Por eso pienso o imagino que aquí hay muchas cosas que nunca se dijeron, ya que gracias a esta operación en donde todos los emerretistas fueron liquidados literalmente, no existe una explicación coherente detrás de los hechos, ya que el vencedor fue el régimen dictatorial del japonés. ¿Y por qué vencedor? Pues simplemente antes de la toma de la embajada, la pus de la corrupción ya comenzaba a brotar, pero la aventura de Serpa y los emerretistas hicieron que el Perú se olvide de su infección mortal para darle paso al reality show y posteriormente al final hollywoodense que muchos pedían. Ese final donde el bueno, entre comillas, acaba con los malos. Todo eso lo armó la prensa rendida al fujimontesinismo. Esa misma prensa que se olvidaría de sus principios y valores para callar los peores crímenes cometidos por la dictadura, ya que en su momento fueron pocos los que condenaron al dictador. Es por ello que este hecho histórico no debe ser visto desde la óptica fujimontesinista, sino desde la percepción del que conoce su historia, del que no se come la propaganda que la prensa quiere vender, que no se come los discursos de los pésimos periodistas de la TV Nacional. Y digo pésimos ya que no los considero periodistas, sino más bien operadores políticos y reivindicadores de una dictadura que solo nos dejó inmoralidad, corrupción, crimen, delincuencia y pésimos ejemplos para las generaciones futuras. Debe ser visto
y analizado desde la lógica de la coyuntura de aquel entonces, realizando las preguntas correctas. ¿Por qué sucedió o lo dejaron suceder? ¿Quién o quiénes sabían de todo esto? ¿Fue todo orquestado para favorecer al régimen o simplemente se benefició por pura casualidad? Etcétera. Final. Si bien un secuestro atenta contra la libertad de un ser humano, y es un derecho fundamental de todo ser humano ser libre, y que nadie nos puede privar de ello, hay que recordar que así como Sendero Luminoso o cualquier otro grupo terrorista atentó contra la humanidad y que se le condenó por ello, también debemos recordar que el Sendero Fujimontesinista también atentó contra la libertad de seres humanos y atentó contra la vida de muchos peruanos y llegó a asesinar, es decir, hizo lo mismo que cualquier otro grupo terrorista. Aquellos que dicen defender el asesinato de terroristas se miden con la misma vara que los antes señalados. Si dices defender al prójimo y hasta hablas con la Biblia en la mano, pero a su vez deseas que seres humanos sean ejecutados, entonces no te diferencias en nada de ellos. Tendrías que ser considerado un terrorista más, porque estás a su nivel. Es por ello que los que defienden los derechos humanos no lo hacen por defender las causas o las ideas incendiarias, sino por demostrar que hay caminos civilizados que debemos seguir. Es inconcebible que gente que dice leer la Biblia esté de acuerdo con ejecutar o eliminar a todo aquel que no piense como él. Esto, por cierto, no lo predica la Biblia. Jesús jamás predicó acabar con el prójimo, sino todo lo contrario. Predicó amar al enemigo. Ello implica demostrar un camino de compasión, de altruismo, de sensatez, y lastimosamente fue ejecutado justamente por esas personas que decían hablar en nombre de Dios. Un poco de coherencia política y religiosa no le vendría mal a esos candidatos que fungen de líderes y congresistas que promueven muerte. Deben definirse en todo caso, o están con Dios o con Satanás. Creo que en realidad están con el segundo, porque sus hechos y palabras lo demuestran.